Buenas tardes, compañeros y profesoras. Mi nombre es Keila Vera. Como alumna de la maestría en Administración, Mención Finanzas y de la materia Planificación Financiera Sostenible, me tocó exponer el tema Planificación Financiera a corto plazo en el contexto de la economía regional. Al contar con una adecuada planeación de las organizaciones, se incrementará la productividad a nivel de las operaciones, así como a nivel administrativo. Por lo tanto, los presupuestos en el corto plazo representan la planificación táctica, solo la cuantitativa del plan de acción, siendo importante combinar todas las áreas de forma concatenadas para alcanzar las metas organizacionales. Duarte y Fernández 2011 establecen que toda organización necesita considerar diversos escenarios tanto en la planificación como en el presupuesto de corto plazo, que consiste en uno optimista, uno intermedio y uno pesimista, mostrándose a través de las hojas de cálculo Excel que permiten visualizar estos escenarios así como los posibles resultados de cada uno. Los pronósticos dentro de la planificación financiera a corto plazo. Como es muy conocido, las empresas requieren de la combinación de datos externos e internos para elaborar las previsiones de ventas finales, en donde la proporción interna genera perspectivas para esperar un nivel de ventas determinado, mientras que la externa incorpora los factores económicos generales de las ventas deseadas. Es necesario contar con diversos escenarios en la planificación a corto plazo y en la realización del presupuesto debido a que el futuro es incierto, siendo en este punto que se pueden plantear diversos escenarios de cómo la empresa asumiría diferentes circunstancias que le pueden ocurrir. Un aspecto neurálgico en la planificación a corto plazo consiste en el efecto inflacionario, el cual debe ser incorporado en los cálculos existiendo dos maneras: efectuar proyecciones con valores conservadores, sometiendo el presupuesto efectivo a un ajuste por inflación con base en los métodos previstos en la normativa contable financiera vigente, como es el nivel general de precios, y empleando los índices de precios al consumidor publicados por la entidad financiera autorizada para ello. Y segundo, proyectar los ingresos, costos y gastos de acuerdo con los niveles de inflación esperados para cada uno de los renglones, generando de manera automática un presupuesto efectivo ajustado, siendo imprescindible tomar en cuenta el efecto inflacionario dentro de la planificación para que los valores expresados en el presupuesto efectivo se presenten lo más acorde con la realidad y no se subestimen los pronósticos. El presupuesto maestro o presupuesto integrado es un plan que se encarga de integrar y coordinar en términos monetarios todas las actividades de las unidades operativas de una empresa para un periodo determinado, convirtiéndose en una herramienta que sirve de apoyo para obtener los objetivos así como las metas que se trazan en el corto plazo. El presupuesto maestro o presupuesto integrado se clasifica en dos grupos. Presupuesto de operación representa las estimaciones necesarias para la actividad de la empresa, fundamentado en el plan de mercado, adjuntando los requerimientos de insumos para comenzar las ventas de acuerdo a Ramírez 1997. También es conocido como el presupuesto económico, y la etapa final del mismo es el estado de resultados operativo proyectado. Y segundo, el presupuesto financiero. Este se basa en la información que suministran los presupuestos de operación, como son el presupuesto de efectivo, llamado flujo de efectivo, el cual muestra los ingresos y egresos proyectados con base en excedentes o déficits de fondo, para tomar decisiones de inversión o financiamiento. Luego de tener el estado de resultados proyectado y el presupuesto efectivo, se construye el estado de situación financiera proyectado, el estado de movimiento de efectivo proyectado y el estado de movimiento de patrimonio, ambos proyectados. Fase del proceso de presupuestación. La fase 1. Se efectúa el diagnóstico, el cual permite visualizar los periodos anteriores, determinando la situación financiera de la empresa para de esta manera trazar metas y estrategias de trabajo, empezando el cálculo y el análisis de las razones financieras utilizando los estados de información básicas como medio de información, en particular el estado de resultados y el estado de situación financiera, empleando también el estado de resultados histórico y el estado de situación financiera histórico. También se debe revisar el estado de movimiento histórico para conocer cómo se generaron en el pasado las entradas de efectivo y qué uso se les dio. La segunda fase, se realizan las proyecciones y se elaboran los presupuestos de operación, siendo necesario desarrollar cuadros especiales conocidos como cédulas de apoyo, en donde se indique en detalle el movimiento de cada cuenta considerada en el presupuesto, desarrollando tantas cédulas como se requiera para visualizar el movimiento proyectado, entre las que se encuentra presupuesto de ventas, cobranzas, de compras, de pagos, de gastos operativos, de amortización de deuda, hasta lograr elaborar el estado de resultado de operación proyectado.
La tercera fase se orienta en dirección del control presupuestario, por medio del cual es posible determinar las desviaciones de los planes y los programas que están previstos, estableciendo los correctivos necesarios. La fase diagnóstica. En la fase diagnóstica se toman en cuenta los estados financieros básicos históricos, estado de resultados histórico, ERH, el estado de situación financiera histórico, EDFH, el estado de movimiento del patrimonio histórico, EMPH, y el estado de movimiento de efectivo histórico, EMEH. Estos se deben analizar e interpretar haciendo uso de las razones financieras. En la fase de pronóstico tenemos el presupuesto de ventas, el presupuesto de costo de ventas, el presupuesto de gastos de ventas y administración, el presupuesto de ingresos y gastos financieros, el estado de resultados operativos proyectados, EROP, el presupuesto de efectivo, PE, y el presupuesto de inversiones y financiamiento a largo plazo, dentro del cual se encuentra el estado de resultados proyectados, ERP, estado de situación financiera proyectado, ESFP, el estado de movimiento de efectivo proyectado, EMEP, y el estado de movimiento del patrimonio proyectado, EMPP. La tercera fase, que es la fase de control presupuestario, en esta se determinan las desviaciones en los planes y los programas y se establecen los respectivos correctivos. El presupuesto financiero. Este establece la ruta de crecimiento de una organización. Se basa en el análisis de las políticas financieras y de inversión, permitiendo crear pronósticos financieros que integran el equilibrio económico junto con el desempeño de la organización en todos los niveles, bien sea estratégico, funcional y operativo, creando los pronósticos financieros que permiten equilibrar los efectos financieros de las políticas así como de las decisiones planeadas de la administración, preparando a los ejecutivos de finanzas para una rápida reacción ante situaciones adversas, complementándose con variables estadísticas, contables, administrativas, matemáticas, económicas, sociales y otras, construyendo planes financieros flexibles, siendo sus objetivos específicos implementar acciones necesarias para que las empresas logren sus objetivos financieros, distinguir entre diversas alternativas de inversión y financiamiento, examinar los resultados de las variaciones entre los objetivos iniciales y la condición actual en la que se encuentra la empresa financiera, medir las diversas alternativas estratégicas con el propósito de evaluar los impactos que generan en la situación financiera de la empresa y determinar qué alternativas deben adoptarse sobre la base de los criterios de evaluación financiera. El presupuesto financiero parte de la información de los presupuestos operativos, estando integrado por el presupuesto de efectivo, el estado de resultados proyectado, el estado de situación financiera proyectado, el estado de movimiento de efectivo proyectado y el estado de movimiento de las ventas patrimoniales proyectado. El presupuesto de efectivo se define como un pronóstico de entradas y salidas de efectivo buscando posibles faltantes, lo que conlleva a planificar la financiación y los probables sobrantes, teniendo que planificar la inversión. El presupuesto de efectivo es muy necesario porque permite disponer de información oportuna sobre el comportamiento de los flujos de efectivo, contando con una administración óptima de liquidez. Método de entrada y salida de efectivo. El primer paso es determinar cuáles renglones del estado de resultados implica ingresos o egresos de caja, considerando que si se realizan al contado se registrará en el presupuesto de efectivo como ingreso dicha venta en ese periodo, mientras que si se realiza una parte a crédito, solo se pasará al presupuesto de efectivo la parte que se reciba en el periodo de presupuesto. Cuando son de compras, si estas se efectúan al contado en el presupuesto de efectivo, se coloca en la salida de efectivo de manera simultánea. En caso de que sean al contado o a crédito, solo se registra la salida de efectivo cuando se proyecta el desembolso del pago. Con respecto a los gastos operativos, estos pasan como egresos al presupuesto de efectivo solo aquellos gastos que señalan salida real de fondos de efectivo durante el periodo de presupuestación. Se debe acotar que las depreciaciones, amortizaciones y cuentas de valoración afectan el estado de resultados proyectado, mas no representan la salida de efectivo, por lo que no se registran en el presupuesto de efectivo. El segundo paso sería analizar qué renglones del estado de situación financiera histórico, así como del plan de inversión y financiación de largo plazo, afectan al presupuesto de efectivo, conformando entradas o salidas de caja en el periodo de presupuestación, y se establece que el saldo de caja es el punto de partida del presupuesto de efectivo del periodo.
Lámina se pueden observar los renglones del estado de situación financiera histórico que afecta al presupuesto de efectivo. Tenemos renglones y movimientos. Inversiones temporales, compra de inversiones temporales, salida de efectivo, venta de inversiones temporales, entrada de efectivo, cuentas por cobrar, préstamos a socios, deudores, varios. Cobros del periodo anterior, entrada de efectivo, cobros del periodo del presupuesto, salida de efectivo, activos fijos, compra al contado, pagos parciales, salida de efectivo, venta al contado, cobros parciales, entrada de efectivo, obligaciones, obtención de préstamos, entrada de efectivo, pago de préstamos y o cuotas, salida de efectivo, cuentas por pagar, otros gastos por pagar, pagos del periodo anterior, salida de efectivo, pagos del mismo periodo del presupuesto, salida de efectivo, capital, aumento de capital en efectivo, entrada de efectivo, dividendos, pago de dividendos de periodos anteriores, salida de efectivo. Saldo mínimo efectivo. De acuerdo a su fundamento, para elaborar el presupuesto efectivo se determina un saldo mínimo efectivo, debido a que es necesario mantener un saldo mínimo para las transacciones que se deben hacer de imprevisto y para cubrir la especulación, no existiendo una normativa que indique qué cantidad de fondos es apropiada que mantenga una empresa en su cuenta de efectivo, por lo que las estimaciones se basan en modelos matemáticos, como son análisis de regresión, modelo de Baumol, estadísticos como el modelo de estocástico de Miller-Orr y administrativos como el método del ciclo de caja promedio. Un modelo bastante conocido es el modelo de Díaz y Segias 2011 e Igerey 2007. Estos proponen un procedimiento que permite resumir los elementos que inciden en la administración del capital de trabajo, obteniendo el efectivo mínimo a partir de la división de los desembolsos anuales de efectivo entre la rotación del efectivo. De esta forma, el efectivo mínimo requerido, junto con el total de entradas y salidas del efectivo, constituyen los insumos para elaborar el presupuesto de efectivo, conociendo los excedentes o déficits de fondos, destacándose en este modelo el uso de las razones financieras para la fase de diagnóstico. En esta lámina se puede observar la determinación del efectivo mínimo requerido. Tenemos valor requerido de identificación, ciclo de efectivo. Es el resultado de la suma de los días de existencia de los inventarios más los días de existencia de las cuentas por cobrar menos los días de existencia de las cuentas por pagar. La rotación de efectivo representa las veces que el ciclo de efectivo rota durante el año, producto de dividir 365 días entre el ciclo de efectivo. Desembolsos anuales de efectivo se obtiene de la información de los estados de cuenta y comprobación de saldos y se consideran como saldo de efectivo todos los débitos que aparecen en estos informes. Y el efectivo mínimo requerido resulta de dividir el total de los desembolsos anuales de efectivo entre la rotación del efectivo. La gestión financiera contempla el financiamiento y la inversión en el corto plazo. El financiamiento si existe déficit de efectivo, lo cual ocurre cuando el total de efectivo necesario es menor que el total de efectivo disponible. En el caso de que exista excedente, es decir, el total de efectivo necesario es menor que el total de efectivo disponible, se efectuarán inversiones de corto plazo. En esta gestión se producen gastos por intereses. Cuando se solicitan préstamos, tales intereses representan un gasto que se incluye en el estado de resultados proyectados y si se cancela en el periodo de presupuesto representaría una salida de efectivo en la parte de gestión financiera del presupuesto de efectivo. Por su parte, si existiera un excedente y se realizaran inversiones de corto plazo, se generarían ingresos por intereses. Tales ingresos se registrarían en el estado de resultados proyectados y se cobrarían en el periodo del presupuesto, representando una entrada de efectivo en el apartado de gestión financiera del presupuesto de efectivo. Tanto el financiamiento como los intereses ganados por inversiones se registran con el valor positivo, entradas de efectivo. Por otra parte, los inversionistas los intereses ganados por el financiamiento se registran con valor negativo, es decir, salida de efectivo. Por lo tanto, el total de la gestión financiera dependerá de las decisiones que se tomen. En resumen, el resultado de la suma algebraica de los conceptos descritos a continuación. En esta lámina se puede observar la gestión financiera, más o menos financiamiento a corto plazo, menos pago de intereses, más o menos inversiones o colocaciones a corto plazo, más ingresos por intereses. Esto es igual a la gestión financiera neta. La planificación financiera a corto plazo en el contexto de la economía regional representa un instrumento que proporciona la cuantificación de los objetivos
las consideraciones del entorno, el horizonte del tiempo, así como el uso de indicadores financieros en consonancia con los planes estratégicos de gestión y operativos en un corto plazo, contribuyendo a la coordinación de los controles para medir resultados, evitando posibles desviaciones. Se reduce la incertidumbre, teniendo mejores oportunidades para disminuir la naturaleza de los sucesos fortuitos, buscando el éxito de las inversiones efectuadas, el financiamiento necesario, la gestión de capital de trabajo, así como la aplicación de indicadores que permitan evaluar el desempeño, maximizando la productividad de la empresa, permitiendo el análisis de posibles alternativas, escenarios, parámetros, influyendo en el entorno, así como sus variables en lapsos cortos de acuerdo a sus prioridades. Un pensamiento. La mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos, por ende, invierte en tu mente. Estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Robert Kiyosaki.